Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar sobre un tema constitucional muy importante que es cuáles son las características que las consultas populares deben de tener para ser constitucionales. Como ustedes saben, el presidente López Obrador ha propuesto que se debe de hacer una para ver si hay que enjuiciar o no a los expresidentes. Y para discutir este tema tenemos a un abogado constitucionalista de primera, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Mi estimado abogado, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, Carlos. Federico, un abrazo. Buenas noches. A ver, yo comenzaría, Carlos, no sé si te parezca, por decir que la gente está bastante confundida desde el punto de vista de pedagogía jurídica. El someter a consultas públicas no oficiales, porque la figura está ahí, cuestiones que son hasta delictivas, como podría ser el caso de los expresidentes, pues hace que todo el mundo se confunda. Es decir, bueno, pues, si hay una comisión de un delito, pues que procedan, y si no existe ese delito o el delito ya no está vigente, pues entonces que se detengan. ¿Por dónde comenzamos, Luis? A mí me gustaría enfatizar un hecho que debemos tener en cuenta para estos propósitos. Lo que está proponiendo el presidente López Obrador no es una consulta en términos constitucionales. Voy a utilizar una expresión legalista, si me permiten, y desarrollo. Para efectos de las propuestas que están señaladas por el presidente de la República, este tipo de planteamientos son constitucionalmente irrelevantes. Voy al tema, además de lo que tú señalas, Federico. Para perseguir a un presidente o perseguir algún delito no se requiere hacer consulta, se requiere únicamente que los órganos del Estado actúen. Pero para que fuera una consulta, tendrían que cumplirse las condiciones que establece la Constitución. Por ejemplo, que lo solicite formalmente el presidente, que lo solicite el 33% de diputados o de senadores, o bien que lo solicite también formalmente, cumpliendo requisitos que están en la ley expedida por el presidente Peña Nieto en marzo de 2014, que lo solicite el 2% del padrón de ciudadanos inscritos para efectos electorales. Es decir, estamos hablando de movimientos formales. Y luego se pasa por Cámara de Diputados y se pasa por Cámara de Senadores, en donde tienen que aprobar por mayoría simple realizar la consulta. Hechos todos estos trámites, entonces sí pasamos a la instancia del INE, que tiene que realizarlo el primer domingo de cada agosto, así está marcado, tiene que realizar el evento. ¿A qué podemos llamar lo que el presidente llama consultas? Pues pueden ser asambleas, pueden ser... ¿cuál otro sinónimo queremos utilizar? Por eso para mí es muy importante no irnos con el llamado que hace el presidente, porque utilizando una expresión futbolera, jala la marca, que es, desde mi punto de vista, un maestro para hacerlo. Ahora, ¿qué necesitamos? No, pues que el pueblo bueno diga si se va a juzgar a un expresidente. De antemano sabemos primero que el pueblo bueno va a decir que se persiga al presidente. Así se canceló un aeropuerto, así se canceló un proyecto empresarial en Mexicali, así está por cancelarse otro en el norte de Sinaloa por los rumbos de Topolobampo. Yo creo que no debemos distraernos con calificativos constitucionales que son irrelevantes, es decir, no son figuras constitucionales que sean válidas aplicar en estos casos. Ahora, yo creo que tienes toda la razón, es un distractor y no son válidas, pero en este caso el presidente no está proponiendo una consulta, Patito, como la de Texcoco. Está proponiendo, de hecho Morena ya se movilizó para juntar esas firmas y ya ha dicho que si las firmas no se juntan para el 15 de septiembre, que es el límite, y si los diputados no lo hacen o los senadores que también se están moviendo en ese sentido, la va a convocar él. O sea, están queriendo hacerla por la vía formal. Incluso han dicho que si cuesta mucho dinero hacerla porque es una elección independiente en agosto, etcétera, no importa, la democracia lo vale, etcétera. Entonces, esta no es ese otro tipo de consultas. A mí lo que me parece de una lectura de un abogado del artículo de constitución correspondiente es que está fuera de los alcances de la consulta, porque está claramente dicho, Luis, según yo,
que no se pueden consultar temas de derechos humanos. Y esto lo determinaría la Suprema Corte. Antes de que llegue a manos del INE, la Suprema Corte debería determinar si la pregunta, ya nos pasó hace 6 años, la pregunta fue declarada no constitucional, las preguntas que querían hacer tanto Morena como el PRD. Entonces yo querría que nos dijeras, ¿es cierta esta interpretación mía de que aun si pasara todos los obstáculos formales para hacer una consulta y no simplemente una asamblea, se pueden consultar estas cosas constitucionalmente hablando en esta figura que regula la Constitución? Definitivamente no, Carlos, porque estamos hablando del ejercicio de la función pública que implica derechos humanos y eso está expresamente excluido por la Constitución y la ley que regula las consultas públicas, primero. Segundo, hay que considerar además que el ejercicio de la acción penal, quien tendría que hacer las investigaciones, no es el Ejecutivo Federal. Estamos hablando de la Fiscalía General de la República y en su caso de juzgamiento que tendría que realizarse por parte del Poder Judicial de la Federación. Esas materias quedan excluidas del ámbito competencial, lo voy a utilizar, pero también de injerencia operativa del presidente de la República, de la propia Cámara de Diputados y del Congreso. Y en el mejor de los casos tendríamos que estar hablando del primer domingo de agosto del 2021. Yo lo que interpreto es que es una asamblea reformulada, seguirá siendo, pues no una consulta patito, utilizando tu expresión, con una carga política exacerbada y desde mi punto de vista todo tendiente a la elección de junio del próximo año. Además, Luis, corrígeme, pero el hecho de plantearlo en bloque y paquete, pues es ya violatorio de toda norma procesal mínima. Es decir, estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, que dejó de ser presidente hace casi 3 décadas. Estamos hablando de Zedillo, estamos hablando que no estaba al principio en la lista porque después lo incluyeron. Estamos hablando de cosas muy distintas, de personajes muy distintos, de figuras que ya han prescrito. Luis Carlos Ugalde decía el otro día, bueno, pues es que todo esto realmente lo único que nos va a hacer es perder el tiempo, porque la mayor parte de los delitos, me refiero por término, pues ya prescribieron, salvo quizá los de Enrique Peña Nieto. ¿Tú qué opinas al respecto? Tenemos una presunción de inocencia que no se puede desnaturalizar a través de los mecanismos de consulta. Eso definitivamente es inviable, improcedente, y lo que hace que quede sin materia o que sea inconstitucional una pregunta o un planteamiento de este tipo. Yo lo veo inviable completamente y por eso me da por calificar, insisto, que desde el punto de vista constitucional el planteamiento que está haciendo el presidente es irrelevante, ni siquiera inconstitucional. ¿Cómo vamos además, supongamos, como decimos los abogados, sin conceder, que la consulta tuviera mérito o que fuese teóricamente procedente? Tiene que haber elementos de culpa que acrediten una culpa, bueno, ni siquiera presunta, pero también lo voy a conceder para efecto de que sea el pueblo quien deba juzgar. Los mecanismos de juicio para cualquier ciudadano, cualquiera, incluyendo los expresidentes o presidentes en funciones, tienen que ser con elementos probatorios. Por eso a mí me parece que la aproximación que da el presidente es peligrosa desde otro punto de vista. La presunción de inocencia, la incriminación desde el púlpito mañanero, a mí se me hace muy riesgoso. Ahí se acusa, se juzga y se condena en pocos minutos. El estigma, la estigmatización que la Constitución prohíbe sobre los presidentes, y no prejuzgo si todos los que has señalado, Federico, son inocentes o son culpables. Todos, tú, yo, los expresidentes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso es ese tipo de juicios populares, incluso cuando tienen una vertiente constitucional en otros países, está muy acotado, no es libérrimo y no es arbitrario, no es a mano alzada. Yo creo que debemos descartar esa posibilidad. Yo creo que ese es el tema. O sea, la Fiscalía tiene la obligación de actuar si se presupone un delito, el que fuera, de cualquiera de los expresidentes.
no hacerlo, aunque el pueblo dijera que sí que no hay que hacerlo, pero hay un delito presumible, tendría que actuar. O sea, también opera en el otro sentido. Un presidente que es presuntamente culpable tiene que ser perseguido aunque el pueblo dijera no en una presunta consulta. Totalmente. Tu punto es muy bueno, porque si hay elementos, la Fiscalía General de la República tiene que iniciar. Y esos elementos, es cierto, los puede proporcionar o el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, que es otro órgano independiente del Ejecutivo. Yo creo que no es tan simple como decir acusemos. Además, para efectos de la consulta o lo que se ha manejado mediáticamente, estamos hablando de delitos prescritos prácticamente en todos los casos. Habrá sus excepciones, pero depende de la acusación. El lavado de dinero, pues sí tiene una prescripción más alta. Delincuencia organizada, que sería la que tuviese una prescripción también elevada, no se ve que se configure en este caso. Se me hace que estamos muy lejos desde el punto de vista constitucional y jurídico de una acción en contra de los expresidentes. Por eso mi énfasis en que el movimiento es meramente electoral. Si hay que darle un formato a la manera como se está manejando por Morena en el Congreso, pues hay que dárselo, con tal de que sea factible y viable políticamente para la elección del próximo año. Me parece que si bien jurídicamente no hay materia, política y electoralmente tiene todo el sentido. Al final del día termina siendo realmente una pedagogía terrible. Se violenta la presunción de inocencia. Si hubiera habido elementos para proceder en contra de algunos de los presidentes, debieron de haber procedido en automático cuando los delitos estaban vigentes y no ahora que está prescrito. O sea que al final va a ser de nuevo una amalgama de personalismos utilizado para fines políticos y eso debilita al Estado de Derecho, sin duda. Completamente. Sin embargo, el mensaje del presidente, insisto en este punto, colocado en su base electoral, es muy poderoso, muy, muy poderoso, porque este tipo de análisis y reflexiones no es considerado por esa base electoral y por lo tanto nosotros la reflexión que aquí hacemos es muy válida. Me voy a regresar a los acuerdos que ha celebrado Lozoya con la Fiscalía General de la República, están muy interesantes, y la denuncia que presentó de manera autónoma como consecuencia de los acuerdos para que se aplicara en su favor y de su familia los criterios de oportunidad. Los señalamientos que ahí hace Lozoya, yo leí la denuncia que estuvo circulando, son muy peregrinos, son muy ligeros, no da elementos, son más de comadreo, de chisme de vecindario que de elementos fuertes. Si tomamos que esos serían los elementos probatorios importantes para conducir una investigación en contra de Peña Nieto en particular, bueno, ahí también se señalaron otros presidentes, yo creo que no hay causa penal para continuar alguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pues Luis, ha sido un honor tenerte aquí en el programa, tenemos que terminar. Y lo digo porque eres un abogado que además de ser muy exitoso, te has involucrado en muchas causas sociales, el despacho es muy conocido, pero también es conocido por esos litigios estratégicos que realiza. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar con ustedes, un abrazo, Carlos Federico. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Gracias, Luis Manuel, y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.